Quiero agradecer a la doctora Marisol por esta oportunidad que me da de poder conversar sobre la evaluación docente. Cuando ella me planteaba la pregunta de cuáles deberían ser algunos factores, elementos para incluir en esta evaluación, pues yo quise un poco retomar la importancia misma de la evaluación, no una evaluación por evaluar, sino ese fin último que nosotros buscamos con la evaluación. Y de tal manera quisiera un poco hacer énfasis en que cuando nosotros buscamos un docente que tenga ciertas cualificaciones, podemos de alguna manera garantizar el éxito y el desempeño de sus estudiantes en el ámbito educativo y por supuesto fortalecer la calidad de la educación. Pero para garantizar estos elementos y para ser congruentes con la definición de la UNESCO sobre docente cualificado, que es aquel que debe tener unas características y conocimientos básicos de acuerdo con las políticas y leyes nacionales que hayan al respecto, nos preguntamos cómo poder entender el contexto del docente, qué elementos necesita para fortalecer esos conocimientos y esas competencias, y generalmente se han aplicado, o de forma tradicional se han aplicado evaluaciones del docente a través del desempeño estudiantil. Al respecto es importante recordar que se han dado unas nuevas identificaciones de que la evaluación del estudiante no necesariamente genera una identificación clara sobre el desempeño docente, por cuanto en la evaluación de los estudiantes influyen factores socioeconómicos, familiares, alimenticios inclusive, que generan una distorsión para determinar qué tan bueno es el desempeño estudiantil y dar una caracterización directa sobre lo que puede ser el desempeño mismo del estudiante. Es por esto que quisiera citar a la profesora Sonia Guerreiro, quien recientemente resalta que la necesidad de identificar al docente en cuanto a sus conocimientos y competencias necesita o requiere de diferentes herramientas, por supuesto, y lo más importante es que podamos identificar esas herramientas que puedan fortalecer la práctica actual del docente. Al respecto yo quisiera preguntar y dejar una pregunta planteada, y es cómo podemos hacer que haya una evaluación mucho más completa del docente, siendo conscientes de que el docente es un miembro de una comunidad, miembro de una familia, tiene prioridades, intereses, es doliente de su entorno y tiene expectativas por mejorar. La evaluación docente entonces tiene que ser muchísimo más amplia y tiene que tener, digamos, unos elementos y sobre todo unas herramientas formativas que permitan identificar realmente lo que está encontrándose o hallándose en el docente. Para esto debemos tener un criterio de tener una evaluación para mejorar. Si logramos tener una evaluación para mejorar, podemos entender la práctica del docente de una forma mucho más amplia para enriquecer el mismo propósito de la evaluación. En este sentido, yo sugiero que se puedan incluir reflexiones pedagógicas sobre la planeación que hace el docente en el cumplimiento del objetivo curricular y el plan de estudios. Por ejemplo, tener herramientas para el desarrollo mismo de ese propósito pedagógico. ¿Cuál es la práctica pedagógica que está desarrollando el docente en su aula de clases y fuera de ella? ¿Cuáles son aquellas estrategias que desarrolla el docente para mejorar la efectividad del aprendizaje y motivar día a día a los estudiantes, sobre todo a los de estas nuevas generaciones que necesitan una aproximación mucho más disruptiva, que se acerquen de una forma amena al aprendizaje y al conocimiento? ¿Cuáles son esos contenidos de las clases y desarrollo de actividades que estamos teniendo fuera de ella para poder motivar, cautivar al estudiante y llevarlo a una transformación de su propio proyecto de vida? Por otro lado, buscamos cómo el docente está incluyendo elementos o herramientas digitales para mejorar su práctica docente y acercarse a los estudiantes. Y un elemento fundamental es cómo los docentes están desarrollando no solamente las competencias de su área disciplinar, sino también aquellas competencias transversales que nos están generando elementos para la vida en los estudiantes, como son el pensamiento crítico, la comprensión de lectura, la capacidad de relacionamiento, la comunicación, la expresión oral. Se ha debatido mucho en los últimos años de la posibilidad de que en la misma formación y evaluación del docente haya elementos que sean determinados por los mismos estudiantes. Eso digamos que son unas corrientes
muy interesantes que hay que evaluarlas con un detalle muy especial, porque debemos eliminar cualquier tipo de subjetividad que haya al respecto, lo cual no es un tema sencillo, pero definitivamente el estudiante sí nos puede dar una aproximación para conocer si el docente está teniendo una práctica disruptiva, si de pronto el lenguaje que se está utilizando en el aula de clases es un lenguaje ameno, es un lenguaje interesante, cómo el docente tiene la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías y nuevos elementos y herramientas que están a disposición del mundo digital hoy por hoy para generar un mayor interés en el estudiante. Cómo estamos logrando relacionar el conocimiento del área disciplinar con otras disciplinas y generar unos proyectos transversales y transformadores, y cómo está el docente también fomentando ese trabajo colaborativo del que tanto hablamos, que muchas veces no se vuelve colaborativo sino competitivo. Entonces acá simplemente quiero dejar algunos elementos interesantes que considero deben incluirse en la evaluación, y es mirar al docente como un ser humano, mirar sus prácticas de aula y elementos adicionales más allá del conocimiento mismo y de las competencias que tienen, e incluir al estudiante como un elemento que pueda también ayudar en el desarrollo de la evaluación docente, pero sobre todo tener a la evaluación docente no como un acto policivo, sino como una herramienta para mejorar en el día a día nuestra práctica de aula. Muchas gracias.